Ahora, ¿qué es la varianza? Habíamos dicho que es otra herramienta u otro concepto estadístico para analizar la precisión de una población o de un conjunto de datos. La varianza, si te fijas, la vamos a tener también tanto muestral como poblacional, y la fórmula es exactamente la misma que se tiene para la desviación estándar. Sin embargo, aquí en la parte interna, que es la sumatoria de la desviación individual al cuadrado sobre n-1, y en este lado la desviación individual elevada al cuadrado, la sumatoria sobre n, no están bajo una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada se queda aquí despejada como elevada al cuadrado, ¿sí? Tanto para la varianza muestral como la varianza poblacional. Significa pues que la varianza es el cuadrado de las desviaciones estándar, tanto muestrales como poblacionales. Y entre más grande sea la varianza en una muestra o población de datos, es decir, entre más grande pues te quede esto, si te sale 1, 2, 3, 4, pues significa que la variabilidad de las magnitudes abarcadas va a ser enorme, ¿sí? Muy grande, y esto va a indicar que los datos están más alejados de tu promedio, ya sea tanto muestral o poblacional. Vamos a analizarlo con los datos que habíamos tenido anteriormente. Si te fijas, aquí ya tenemos las divisiones tanto por muestra, ¿no? 4 datos por muestra y son 3 muestras. Y cada dato pues ya tenemos una magnitud en cuanto a concentración de etanol en gramos sobre litro. Sacamos promedio muestral, ¿sí? Que en la primera muestra sale 2.27, en la segunda 6.75 y en la tercera muestra pues es un promedio de 8. Ok, ahora, por ejemplo, la varianza muestral pues varía demasiado, ¿sí? En cuanto a los datos, por ejemplo, que se tienen respecto a la muestra, pues sí se tiene un 3.36 gramos sobre litro al cuadrado. Tienes que recordar que las unidades de varianza son al cuadrado, ¿sí? Y pues lo cual indica que sí está pues muy lejano, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos un dato de 5, 3, incluso hasta 0, que aquí sí lo estamos considerando, ¿sí? Y pues tiene una variación muy grande y todavía en unidades cuadradas. Después en el segundo tenemos una varianza de 1.53, lo cual indica que pues aparentemente los datos no están tan alejados del promedio. Por ejemplo aquí 5, 6, 7 y 8, cuando el promedio de la muestra es 6.75. Entonces habíamos mencionado que entre más grande sea la varianza de tu conjunto de datos, es decir, de una muestra o de una población, pues sí vas a tener una enorme variabilidad. Sin embargo, pues aquí no está tan marcada, sí es 1.53 y sale. Y pues aquí en el de promedio, en la tercera muestra, sí, tenemos puros datos de 8 gramos sobre litro. Significa que el promedio pues es 8. Por tanto, la varianza en esta muestra es de 0. Es decir, pues mis datos son igual al promedio muestral, ¿sí? Aquí no hay problema. ¿Y qué significa eso? Si el dato individual es igual al promedio, ya sea promedio muestral o promedio poblacional, pues obviamente la varianza va a ser 0, ya sea tanto la varianza muestral como la varianza poblacional va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay esa lejanía o dispersión de los datos respecto al promedio. Todos estarían en la línea del promedio, formaditos en línea, ¿sí? Y todo habría una precisión y exactitud al 100%, porque serían iguales al promedio. Por eso la varianza sería aquí 0. Recuerda que la varianza nuevamente es la variabilidad de tus datos, ¿sí? Respecto a esa línea promedio. Y vamos ahora con la varianza poblacional. Si te fijas, esta sí está cañona, está enorme, 7.56 gramos sobre litro al cuadrado.
Significa que pues sí, o sea, contando desde 0 gramos sobre litro hasta el dato número 12, que es 8 gramos sobre litro, pues habíamos mencionado que el promedio es de 6.18. Y para ese promedio de 6.18, pues todos los datos están muy dispersos, como ya lo vimos anteriormente en la campana de Gauss. Y pues este valor de varianza tiene sentido, sí, que esté muy grande, porque efectivamente está demostrando o señalando que pues la variabilidad entre estas magnitudes nuevamente es muy amplia, muy grande, ¿sí? Indicando nuevamente que los datos pues no son igual al promedio, están pues al contrario, alejándose mucho, ¿sí? Y tiene sentido entonces que este valor de varianza sea muy grande, 7.56 a comparación de la varianza muestral, que si te fijas pues aquí a lo mejor sí tiene un poco más de exactitud, inclusive en esta, ¿no? Pues la muestra es de 0, todas son iguales a su promedio muestral, ¿sí? Muy bien, entonces esto es la varianza. La última herramienta estadística de utilidad para determinar la precisión de un conjunto de datos es el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación lo vamos a estar determinando mediante un porcentaje de la desviación estándar relativa. Vamos a apoyarnos con esta fórmula. La desviación estándar relativa es esta que está en cuadritos y se obtiene al momento de dividir la desviación estándar entre la media o el promedio de la muestra, ¿sí? Como puedes ver, el coeficiente de variación nos está relacionando la desviación estándar y el promedio de un conjunto de datos. Para este ejemplo sería para la muestra de datos, ¿sí? Por lo que pues se dice que pues muestra generalmente una mayor relación, ¿no? de dispersión de tus datos respecto al promedio a manera de porcentaje. Por ejemplo, pues que está disperso un 20%, tiene una dispersión de 30%, 50%, etcétera. Por eso se dice que es más fácil de interpretar el coeficiente de variación, ¿sí? Vamos a analizar nuevamente un ejemplo tomando en cuenta los datos anteriores que habíamos tenido de concentración de etanol, ¿sí? Si te fijas, nuevamente estamos dividiendo aquí nuestra población de datos en 3 muestras y vamos a calcular entonces el coeficiente de variación que tiene cada una de ellas. Muy bien. Dividimos entonces la desviación estándar 1.58 entre 3.02, que es el promedio muestral. Tenemos como resultado un coeficiente de variación de 52.31%. En la segunda muestra dividimos 1.24 entre 6.75% y resulta que el coeficiente de variación es igual a 18.37%. Y finalmente en la tercera muestra pues sería 0, desviación estándar, entre 8. Obviamente pues sería un coeficiente de variación de 0. ¿Qué estamos observando aquí? Entre mayor sea el coeficiente de variación, mayor será la variabilidad de tus datos respecto a dicho promedio, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, aquí pues al menos se está presentando hasta un 52.31% de variabilidad en esta muestra, ¿sí? Que era lo que decíamos en el ejemplo anterior. Después aquí en la segunda pues ya está más reducida esa variación, esa variabilidad entre los datos de esta muestra, representando un 18.37%, porque no están tan lejanos del promedio. Mientras que en la última, pues si te fijas, los datos son igual al promedio muestral, por lo que la variabilidad es prácticamente nula o 0. Y tiene sentido, ¿sí? Porque no hay una variabilidad, todos están sobre el promedio. Entonces, este es el coeficiente de variación.